Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Festivales, uno de los podcasts de otros cines con el auspicio de nuestros amigos de Movie. Y en este caso tenemos la visita estelar de Violeta Kovacs, que estuvo cubriendo in situ en la capital alemana la edición número 76 de la Berlinale, así que vamos a recorrer con ella y básicamente a partir de su mirada, qué fue lo mejor, lo peor, la sorpresa, las decepciones y también toda la polémica, la controversia política que rodeó a esta edición. Así que sin más preámbulos, saludo a Violeta. ¿Cómo estás, Viole? Bienvenida a Hola, Festivales. buenos días. Aquí, al menos, Totalmente, sí, sí, sí. desde la Estamos, calma del hogar después de tantos días de festival. sí, una auténtica maratón, los festivales grandes sobre todo, como Cannes, como Berlín, como San Sebastián, exigen así una intensa cobertura. Con Violeta, recuerden, hemos cubierto también algún festival de San Sebastián y lo hemos registrado y reflejado en este mismo podcast. Eh, Más allá de que no tuvimos envíos diarios o durante la realización del festival, sí nos parecía interesante, bueno, a su regreso a Barcelona, aprovechar que Violeta estuvo allí, cubriendo prácticamente la totalidad del festival y viendo muchísimas películas. Y en mi caso, voy a ser un poco de inquisidor, de preguntador, pero también con algunos aportes, porque bueno, cuando uno no viaja, pero hay la posibilidad de acceder, en mi caso, a una veintena de películas vía screeners, me permite por lo menos tener una mirada que obviamente no es similar ni se acerca a la que puede tener alguien que cubrió un festival en el lugar, porque más allá de verlas en pantalla grande, que es como deben verse las películas, el día a día, la charla de pasillo, el desayuno con los colegas, nada, el sentir, el vivenciar lo que está pasando, bueno, te da una perspectiva mucho más cercana, directa, amplia y contundente. Así que vamos a aprovechar que Violeta estuvo allí. Y recién hablábamos en la reunión de preproducción sobre cómo encarar este balance de la edición número 76 de la Berlinale, y nos parecía que había que arrancar un poco por toda la polémica que de alguna manera surgió o recorrió toda esta edición, porque desde el mismísimo momento en el que fue la tradicional conferencia de prensa del jurado en este año presidido por Wim Wenders, no cayeron demasiado bien sus declaraciones, y a partir de ahí fue como una especie de efecto bola de nieve en el cual la prensa se fue quejando de distintas cuestiones, como cierto silenciamiento, censura respecto sobre todo del tema Gaza, Palestina, etcétera, etcétera, de conferencias de prensa en las cuales no se dio la palabra o se intentó cercenar. Distintas apariciones de la directora artística Trisha Tuttle, la estadounidense que lleva 2 años al frente del festival y que tuvo que como que salir a explicar que es un festival políticamente correcto, abierto, diverso, etcétera, etcétera, y hasta la premiación final, en el cual en esta ceremonia de clausura también el festival tuvo que salir a explicar un poco su posicionamiento. ¿Cómo lo viviste vos desde, bueno, desde la cobertura diaria? ¿Qué se decía entre los colegas?
Después vamos a ir a analizar las películas en sí, pero en líneas generales, ¿qué te pareció esta discusión o esta controversia pública y diaria que tuvo el festival? Bueno, yo de entrada diría que la polémica no estaba únicamente en los que estábamos o no atravesaba a los que estábamos cubriendo el festival, sino que era una cosa, digamos, que claramente atraviesa un poco en términos incluso más sociales. En este sentido, por ejemplo, creo que también es una polémica que tiene una relación directa con lo que es el festival en estos momentos y lo que ha sido su historia reciente y por otro lado también lo que para Alemania significa y las dificultades que el propio país está teniendo am, para lidiar, para posicionarse con el genocidio que hay en Palestina. En el sentido, bueno, es evidente por cuestiones históricas, por cuestiones, si se quiere, digamos, ¿no? De culpa, de relación, podríamos decir, todavía muy complicada con lo que es Israel y por tanto también con el pueblo judío. Es decir, ahí yo creo que hay toda una cosa en relación ya no al festival, sino a Alemania, que resulta, digamos, ya de por sí muy complejo y que atraviesa no solo lo que ha sido, digamos, el festival, sino también la propia sociedad alemana. En este sentido, por ejemplo, solo para daros un detalle, uno de los días que no estuve propiamente en lo que es el circuito de la Berlinale, que fui un momento a una charla que había en un festival paralelo que se monta durante la Berlinale, que es la Semana de la Crítica. Me acerqué a esa zona, que claro, es muy diferente a lo que es la Berlinale, porque no hay, digamos, todo el dispositivo y todo el dinero que sí que hay en Berlinale. Y una de las primeras cosas que vi fue un graffiti, una pintada en contra de Wim Wenders, porque justamente, ¿no? Por las declaraciones que había hecho, ¿no? A partir de esta idea de que el cine no debería ser, o los cineastas no deberían, ¿no? Tener ese posicionamiento político, ¿no? Y aquí para mí está la otra cuestión, que es un poco, y ahí podemos entrar un poco al lugar en que está ocupando hoy en día el Festival de Berlín. Solo para situar un poco, digamos, si hay algún oyente que no ha seguido mucho lo que ha sido la Berlinale en los últimos años, podríamos decir que esta etapa de Tricia Tattel, podríamos decir que es una tercera etapa, ¿no? Porque en términos contemporáneos, ¿no? Hubo una etapa muy dominante con un director que era Dieter Koslik, luego la Berlinale experimentó con la propuesta de Carlo Chatrián, que abrió yo creo el festival a propuestas, podríamos decir, más, en algunos casos más arriesgadas. Y en estos momentos clarísimamente había la idea de volver, ¿no? Una cierta idea de glamour, de alfombra roja, etcétera, que define para mí lo que ha sido la sección oficial del festival, en que hay películas que clarísimamente estaban ahí por los nombres de sus estrellas, ¿no? Curiosamente, el mandato, por así decirlo, de Koslik fue un mandato en el que yo creo que el festival tenía una tendencia muy clara a proyectar películas que podríamos decir películas de tema, ¿no? Películas de tema social, películas de tema político. Fue toda la época, por ejemplo, ¿no? En que, ¿no? De películas, por ejemplo, de cineastas iraníes, en que se hacía toda una ceremonia para hacer notar, ¿no? Que Panahi no había podido estar ahí, que el asiento estaba vacío. O quien fuera, ¿eh? O sea, esta cosa un poco, digamos, de significarse mucho con lo político. Y yo creo que por eso también llama la atención lo que ha pasado este año, es decir, más allá de la polémica, más allá de que evidentemente, ¿no? Se puede discutir hasta qué punto, ¿no? Se debe ser más político, menos político, posicionarse a favor de una cosa, de la otra, ¿no? Yo creo que lo que viene a señalar también es que se trata de un festival en estos momentos que no sabe qué quiere ser, no sabe qué puede ser tampoco. Ujú, Clarísimamente no va a ser el festival de estrellas que quiere ser, porque hay otros que ya están ocupando ese terreno, ¿no? ujú, Eh, no quiere ser un festival, digamos, que pueda tomar propuestas, por lo menos en su sección oficial, de carácter más arriesgado, perdón, con alguna excepción de la que ya hablaremos. Em, pero claro, al situarse también en ese lugar en respecto a lo político, tampoco llega a ser el festival que sí que llegó a ser no hace tantos años, ¿no? Entonces, ujú, sí que creo que un poco toda esta polémica también viene a señalar esa indefinición en la que está en estos momentos el Festival de Berlín, ¿no? Que una sensación un poco de que es un festival que se encuentra perdido, ¿no?
no alcanza, evidentemente, no puede, no, nunca podrá ser lo que es Cannes, ¿no? Pero es que en estos momentos tampoco puede ser lo que es Venecia, ¿no? Y le falta, digamos, yo creo, ¿no? Como significarse bien y encontrar un poco una línea editorial que pueda ser sólida y que por otro lado también puede ser realista. Mm. No va a tener los títulos que tiene Cannes, ni siquiera va a tener seguramente algunos de los títulos que Cannes rechaza, porque Cannes los va a rechazar cuando el Festival de Berlín ya haya tenido lugar. Entonces, creo que detrás de toda esta polémica hay como decía, ¿no? Hay un retrato muy claro de los conflictos internos que tiene Alemania respecto a lo que está sucediendo en estos momentos, pero por otro lado también refleja muy bien el conflicto interno de un festival que está un poco perdido, ¿no? Como decía. Mm. Sí, hay algo que tiene que ver con el calendario, ¿no? La Berlinale se hace en épocas, digamos, en que el glamour o toda la fuerza de los grandes estudios está puesto en el Oscar, en la campaña de los premios, etcétera, etcétera. También es cierto que algunas películas prefieren esperar un par de meses para ver si entran a Cannes. Pero yo siento, comparto tu visión en cuanto a que es un festival que se ha desperfilado, que intenta en algún sentido eh, parecerse acá, no buscar alguna línea similar en cuanto a tener películas más grandes o de temáticas más importantes o con figuras reconocidas que puedan alimentar una alfombra roja. Y que de alguna manera es el volantazo que vos también explicabas respecto de estos años, no sé si fueron 4 o 5, de Carlo Chatrián y Mark Peranson al frente del equipo de programación en cuanto a que ahí sí había un perfil que era no obsesionarse tanto, por supuesto no rechazarlo, ¿no? Si te venía un, no sé, un Scorsese o quien fuese, pero poner el foco en autores y autores quizás un poquito más arriesgados, un poquito más radicales. Entonces había una impronta cinéfila que el festival de alguna manera terminó, no sé si rechazando, pero diciendo, bueno, suficiente, volvamos a lo que fueron gestiones anteriores y tratemos de parecernos un poco más a Venecia y sobre todo a Cannes, con las dificultades que tiene, porque también, esto es cierto, hay como una decisión de los grandes estudios de Hollywood, y ni siquiera o no solamente los grandes, sino también los medianos, A24, etcétera, etcétera, de empezar a prescindir un poco también de los festivales, porque los festivales se han transformado en zonas de riesgo en cuanto a recepciones. Sí. La crítica está bastante hostil en muchos casos. Bueno, por supuesto, por ahí un festival como Cannes o Venecia, que quizás la crítica italiana, internacional, es un poquito más friendly, entonces, y por la ubicación en el calendario, Venecia está en septiembre, que es cuando se inicia la temporada de premios, bueno, se juegan un poco más, Netflix lleva sus películas porque está peleado con Cannes, etcétera, etcétera, pero me parece que para Berlín ha sido muy difícil. Incluso algunas películas que vos decís se entiende que hayan sido seleccionadas porque podían proveer 2 o 3 estrellas por noche a la alfombra roja, no fueron del todo bien recibidas o algunas estrellas ni siquiera viajaron, con lo cual ha sido bastante complicado también en ese aspecto. Y bueno, lo otro tiene que ver un poco también con lo que vos decías de que Alemania vive su propia crisis, Europa vive su propia crisis, el mundo vive su propia crisis y eso impregna sobre todo a un festival que no encuentra mucho su perfil. Me acuerdo que sobre el final de la gestión de Chatrián era el tema del auge de los partidos de ultraderecha y si se los invitaba o no a las ceremonias de apertura, de clausura. Era como complicado desde ese aspecto. Este año fue sobre todo vinculado a la postura del gobierno alemán actual respecto de Gaza. Hubo, promediando el festival, una carta abierta de varias figuras de renombre, un centenar, cuestionando un poco este nivel de censura.
muchos acreditados se quejaron de que, por ejemplo, en las conferencias de prensa, cuando querían preguntar sobre el tema, no les daban el micrófono. Hubo conferencias de prensa como la de Charlie XX, en la cual de 15 preguntas, 13 las hizo el, digamos, el coordinador o el moderador de, ¿no? Y solo se habilitaron 2 preguntas por parte de la prensa. Entonces, ese tipo de manipulaciones generaron mucho enojo. Pero bueno, nada, tampoco vamos a monopolizar este episodio hablando de estas cuestiones que son importantes, que de alguna manera implican un cambio de perfil o tienen que ver un poco con la discusión interna y externa respecto de esta gestión y de esta organización. Pero vamos, si querés, Viole, a hablar un poquito de las películas en sí. Y si te parece, podemos arrancar un poco con el palmarés principal. Recién también charlábamos fuera de aire de cierta, entre comillas, maldición de los Osos de Oro, que tiene que ver con que, por lo menos desde la visión de la prensa o de la crítica especializada, uno siente que en general las mejores películas de la competencia social no suelen ser las que ganan los premios principales, como si la propia selección de los jurados hiciese que se terminen distinguiendo, premiando a películas más convencionales o por ahí más de temáticas importantes que cinematográficamente relevantes. Y no sé qué te pareció, la hemos visto los dos, Yellow Letters, la película del director alemán, turco-alemán o alemán-turco, Ilker Katak. Lo de alemán y turco tiene que ver no solamente con su nombre y su origen, sino también con la La temática película. de la propia película, ¿no? Si querés contar un poco qué te pareció y contarnos un poco también de qué va la película. Sí, de entrada un par de cosas. Creo que es interesante el hecho de que es una película alemana, es decir, que aunque sí que es cierto que los personajes, ¿no? Son turcos, que digamos que hay esta cosa un poco, digamos, ¿no? De un cierto, eh, una cierta mirada, digamos, ¿no? Sobre todo a partir de los personajes, muy vinculada con Turquía. En realidad es una película alemana. Y eso también me parece interesante en un festival como el de Berlín, con un presidente del jurado como es Wim Wenders, que es un cineasta alemán, ¿no? Porque además, precisamente, digamos, es un poco, digamos, es una película que de alguna manera sí que intenta como establecer, ¿no? O como establecerse como una película clarísimamente de un cineasta, digamos, que ya participa de esa integración, ¿no? De la comunidad turca en Alemania, que es fundamental, que es una comunidad, digamos, esencial para lo que es la construcción, yo diría, identitaria del país, ¿no? Eh, Creo, Viole, no sé si, porque lo escuché y no lo chequeé, pero que el último alemán que había ganado el Oso de Oro había sido Fatih Akin, ¿puede ser? Puede Eh, ser, mira, no pu- lo sabía, pero es otro claro, cineasta que no claro, es otro cineasta, eh, turco-alemán, ¿no? exacto, sí. Sí, 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 sí. Claro, en este caso, digamos, el director, ¿no? Ilker Çatak, que en cierta manera, digamos, ya es un cineasta de lo que se suele decir, ¿no? De segunda generación, es decir, él ya es nacido en Alemania, Mm, ¿no? totalmente. Y además la película está rodada en Alemania, en, y tiene, digamos, ¿no? Yo creo que me parece interesante, ¿no? Y la otra Hay cosa. una aclaración y es interesante que la propia película admite que no se pudo rodar en Turquía y entonces dice, bueno, esto fue rodado en tal ciudad que se asemeja a Estambul o tal ciudad En es realidad Ankara, directamente dice Berlín, aquí es Ankara, claro, que tal de cual. entrada es un dispositivo extrañísimo, es algo Mm, como de repente, para que nos hagamos la idea, la película es un drama de pareja, de una pareja que trabaja, digamos, o está vinculada, digamos, con el arte, ¿no? Ella, sobre todo, digamos, en relación a ella, que hace, digamos, como, ¿no? Una performance, ¿no? mm, mm. Claro, es interesante porque la película es un drama familiar, y de repente hay este dispositivo que la manera en que está presentado es más propio de lo fantástico. Es de repente como si
esta idea de que Ankara de repente de que Berlín es de repente es Ankara y una cosa casi como de ciudad de ciencia ficción porque hay algo que no encaja en la realidad misma, ¿no? Ujú, Y a mí me parece muy curioso esa manera en que está presentado. La otra cosa es que creo que es una película que resume muy bien un cierto tono de lo que ha sido la sección oficial de Berlín. Es decir, por un lado, un cierto tono, podríamos decir, como muy crispado. Es decir, esta idea de abordar el drama a partir de crispación constante, ¿no? En este caso, esta pareja que sucede una cosa y a partir de aquí, en relación, digamos, al trabajo, y a partir de aquí hay como una crisis enorme, ¿no? En todos los términos, familiares, laborales, de pareja, con la hija, etcétera, ¿no? ujú, Y luego la otra cosa que yo creo que llama mucho la atención es que a partir de este vínculo con lo artístico, la película tiene momentos en que eh, resulta ciertamente pretenciosa. ujú, Es una película que en realidad no está desarrollando gran cosa, que en realidad tampoco tiene tantas ideas de puesta en escena, ujú, pero que en los momentos en los que intenta, ¿no? Entra el arte y en este caso, digamos, ¿no? Lo que sería, digamos, el teatro, podríamos decir, en escena, es a partir de una especie de pomposidad, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con esta idea, ¿no? De lo que se entiende por un cierto cine de prestigio, ¿no? ujú. Un cierto cine que tiene, ¿no? Que está legitimado, ¿no? Lo artístico precisamente esta puesta en escena en algunos momentos un poco pretenciosa, ¿no? Contemos un poco el origen, porque me parece que en este sentido también Berlín trata de asemejarse a Cannes en cuanto a descubrir determinados cineastas, acompañarlos y ir ascendiéndolos. Porque Ilker Katak, o Chatak, no sé por qué, tiene la C con el cosito abajo, Sí, 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 muy catalán eso también. sí, Había hecho The Teacher's Lounge, El Salón de Profesores, es una sí. película que había estado en Panorama, en la Berlinale, y había llegado a estar nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Entonces había sido como una película que quizás estuvo en una sección menor o digamos no en competencia oficial, pero había sido un descubrimiento o se había consagrado gracias a la Berlinale. En este caso lo ascienden a Ilker Chatac a la Sección competencia, a oficial. la lucha por el Oso de Oro y termina ganando el premio principal. Y sí, es una película que más allá de que para mí tiene algunas actuaciones que están bien, ¿no? Hay como cierta densidad dramática y cierta potencia en este matrimonio entre una especie de director y la actriz, que a su vez son matrimonios y padres de una chica, pero hay algo ahí como muy subrayado en cuanto a este país dominado por las purgas, la censura, la delación, la vigilancia, la intimidación por parte del Estado, el control sobre los ciudadanos, causas armadas en la justicia, la inestabilidad económica, ¿no? Las tasas usurarias de los bancos, hay todo como un mundo que él lo lleva a un extremo, como vos bien decías, casi como posapocalíptico, ¿no? Uno tiene la sensación de que esta Turquía rodada en Alemania, con todo esto que les pasa a estos artistas en principio exitosos, pero que luego son este, perseguidos por el sistema, por el Estado, hay algo ahí como muy angustiante y bueno, me parece que la película para mí está bien, pero no es algo realmente extraordinario como uno supondría que un Oso de Oro o no, un premio principal en uno de los dos o tres festivales más grandes del mundo debería alcanzar, debería tener, debería, ¿no? Ostentar. Eh, después, medio como que todas las películas que completaron el palmarés principal eh, pasaron medio inadvertidas o tuvieron ahí algunos defensores, algunos detractores. Había un interés muy particular, y te le voy a preguntar por esa película que yo no vi, pero ganó dos premios, Queen at Sea, el regreso, el esperado, el demorado regreso de Lance Hammer
a la dirección, ganó el premio del jurado él y ganó el premio de actuación secundaria compartido por Tom Courtenay y Anna Calder Marshall. Contanos un poco, creo que a vos te decepcionó un poco, pero por ahí, habiendo ganado dos premios y siendo el regreso de un director que hace mucho que no filmaba, es interesante, ¿no? Es el director de Ballast, esta película del año 2008. Sí, es el director de Ballast, es decir, de una película, la que fue su ópera prima en 2008, es decir, que llevaba casi 20 años sin dirigir. Ballast yo creo que fue como una película muy representativa de lo que era un cierto cine independiente, ¿no? Esta idea un poco del cine indie, ¿no? Ujú, En esos momentos y por eso no llamaba la atención que volviera, ¿no? Que volviera por fin con una película con Juliette Binoche, ¿no? En un festival importante, ¿no? Y sí, a mí me decepcionó, supongo que también porque Ballast había sido una película que me había gustado mucho en su momento, con lo cual las expectativas eran grandes. Creo que la premisa es interesante, que algunos actores están muy bien. Tú nombrabas el premio a los dos actores, en este caso de reparto. Yo creo que es un buen premio. En este caso son quienes interpretan a una pareja mayor, ella con demencia y él, el marido que la acompaña, y sobre el que recae una acusación, que es que está teniendo sexo con ella, que es su esposa, pero claro, al tener demencia su esposa, se pone en duda, digamos, o se duda de que ahí haya consentimiento, es decir, hasta qué punto una persona con demencia puede consentir a la hora de tener relaciones sexuales, aunque sea evidentemente con su marido, ¿no? ujú, Entonces, el tema yo creo que es un tema interesante y muy complejo. Ellos dos están muy bien. De hecho, para mí ver a Tom Courtenay de nuevo en la pantalla llena, digamos, también de, ¿no? Reconforta y llena de alegría. Además, creo que es un personaje, ¿no? Eh, mm, que pasa por registros diferentes, ¿no? Y ahí el actor yo creo que también, ¿no? Pasa del enfado al consuelo, ¿no? A la tristeza de una manera como muy sutil, ¿no? Y a la vez de una manera muy creíble. La actuación que hace es espectacular. Y claro, otra cosa es el personaje de Juliette Binoche, ¿no? Que evidentemente ya está muy bien porque ella es fantástica, ¿no? Que ella interpreta a la hija de la mujer que tiene demencia. Y es ella la que de repente los descubre. Y eso también está bastante bien, ¿no? Porque al cabo de nada de comenzar la película, ella está subiendo las escaleras del piso de su madre, de la casa de su madre, abre la puerta del dormitorio y se los encuentra ahí teniendo, ¿no? Él encima de ella, ¿no? Y ahí es cuando ella un poco dice, ella es un poco la que arranca todo el tema de hasta qué punto, ¿no? Y es quien le dice a él que él tiene que parar, ¿no? ujú. Entonces el drama se construye sobre esto, yo creo que funciona muy bien, se articula bastante en torno al personaje de Juliette Binoche, cuando en realidad la película se mueve o la cuestión en relación a la sexualidad se mueve en otros dos polos, ¿no? Que son por un lado la pareja mayor, ¿no? Ujú, Con la mujer con demencia y por el otro la hija de Juliette Binoche, que es una chica adolescente que está, digamos, descubriendo la sexualidad. Entonces ahí, ujú, claro, ahí se va generando como un discurso que por momentos es como excesivamente evidente y un poco tosco, la verdad. ujú, Eh, pero a la vez yo creo que el problema de la película es que no termina de saber cómo resolver ujú, ese lío enorme en el que se ha metido. Es decir, de ujú, la misma manera que la premisa es sumamente estimulante, que evidentemente Lance Hammer, que es el director, ah, entiende, digamos, ¿no? De lo que sería el encuadre, etcétera. Es decir, no es una puesta en escena, por así decirlo, plana, sino que busca, ¿no? Arrinconar mucho a los personajes, jugar mucho, digamos, con las escaleras, darle a la casa, digamos, también como un lugar como muy significativo. El tema básicamente es que seguramente más de la mitad de la película son discusiones alrededor de la cuestión del consentimiento, que está muy bien, pero hay un punto en que la película debería poder proponer algo más, pero sobre todo es que hay momentos en la parte final, y sin querer deciros mucho ujú, de lo que sucede, pero hay momentos en los que cruza, yo creo, un poco em, la línea, digamos, de lo ético en términos de representación. ujú. Es decir, sucede una serie de cosas
que además Hammer lo que hace es filmarlos de una manera frontal que resulta por momentos realmente cuestionable, ¿no? Ujú, ujú. Am, Te iba a preguntar también, para ir cerrando el palmarés, por otra película que sí viste y que creo que te gustó, por lo menos mi recuerdo como editor de tus textos, porque no la vi, es Everybody Dix Bill Evans, que le permitió a Grant Gee ganar el premio a mejor dirección. Grant Gee es un director británico que venía básicamente del documental, ha hecho documentales muy interesantes como The Gold Machine o incluso unos sobre Joy Division, etcétera, etcétera. En este caso se acerca a la figura de Bill Evans y si nos podés contar un poco qué te pareció. Sí, creo que, mira, de las películas que fueron premiadas, aparte un poco del premio que os decía de Queen at Sea a la pareja de actores, que creo que es un buen premio. Am, Otro premio que está bien, aunque quizás es un poco obvio, es el premio a Sandra Hüller por Rose, que es Ujú, una película que no está mal. Y en ujú, este sentido es curioso porque yo diría, había 3 películas en sección oficial rodadas en blanco y negro. Una es la que dices tú, ujú, Everybody Dix Bill Evans. La otra es Rose, protagonizada por Sandra Hüller, y que de hecho es otra película, yo diría, de una puesta en escena como muy, muy consciente, muy sobria, muy elegante. Y la Últimas Moscas de Fernando Emke, que para mí es una de las grandes omitidas del palmarés y que no entiendo realmente cómo haya desaparecido de tal manera de todos los premios y, por ejemplo, porque tiene dos protagonistas, dos actores estupendos. Claro, en el caso de Everybody Dix Bill Evans, creo que es una película, esa película un poco, digamos, de zona media en ujú, una sección oficial, es decir, no es una película redondísima, pero tiene cosas interesantes. Llama la atención que es una película sobre un músico de jazz, pero en la que la música de jazz está un poco ausente. Y entre otras cosas es porque retrata un momento de crisis en términos creativa. de inspiración y vital Ujú, de Bill Evans, una etapa en la que tras la muerte del que era su compañero y mejor amigo, no puede tocar, no puede interpretar. Creo que es una película que en algunos momentos puede llegar a ser un poco efectista, pero sí que en general logra transmitir muy bien lo que es bueno, una cierta tendencia en la oscuridad por parte de algunos, ¿no? De algunos artistas y algunos genios. Lo hace de manera un poco justamente jazzística, de manera un poco desilvanada en algunos momentos, eh, pero es un retrato interesante del artista. ujú. Y justamente de la sección oficial es de esos títulos que, bueno, que al menos tenían, era interesante, ¿no? Justamente. Ujú. Yo completo muy brevemente dos premios por fuera de la competencia oficial, pero que son importantes. Uno es la película que ganó la sección Perspectives. Perspectives es una sección dedicada exclusivamente a primeros largometrajes. Es como la gran incorporación o novedad que impuso Trisha Tuttle desde el año pasado, sacando una sección que había creado Carlo Chatrián, que era como más abarcativa y más radical, más experimental. Bueno, ella puso esta sección y entonces la que gana la sección Perspective es como la ópera prima de descubrimiento del año. En este caso fue una película muy política y que de hecho hizo que el director, que se llama Abdallah Al-Khatib, al subir a recibirla fuese con la bandera palestina y hiciese un discurso como bastante encendido. Es un director sirio-palestino que, bueno, de alguna manera cuenta las crónicas desde el sitio, o digamos, este control que hay sobre una zona demasiado parecida a Gaza y cómo es el día a día de la supervivencia de esta gente que intenta llevar una vida medianamente normal en medio de bombardeos, en medio de una carencia absoluta de comida. Entonces son como pequeñas viñetas diarias de, bueno, cómo es muy difícil para una pareja que se encuentra para tener sexo, por todo lo que ocurre alrededor no pueden intimar, o la lucha por un cigarrillo, o bueno, cosas así que por ahí contadas pueden parecer nimias,
pero unidas dan como una especie de collage muy sórdido, muy angustiante, muy triste y también, bueno, con una mirada, por otro lado, bastante humanista o bastante hasta emotiva en algunos aspectos, de una película que está lejos de ser perfecta, está lejos de ser innovadora, pero que tiene una fuerza, tiene una potencia que la destaca y me parece que dentro de lo que había o lo que por lo menos yo vi, que fueron unas 6, 8 películas de la sección Perspective, es un buen premio y es un premio político a un festival que fue acusado justamente de apolítico o desde la mirada del propio presidente del jurado oficial que decía que había que separar las cosas, de que el festival iba por un lado y la política partidaria o la política de alemana tenía que ir por otro. Bueno, me parece un premio interesante. Y el otro, muy breve, es If Pigeons Turn to Gold, que es el que ganó el premio a mejor documental de todo el festival, como un jurado aparte que ve todos los documentales y le dio este premio a una ópera prima también, de una directora checa que de alguna manera hace algo que hacen muchos cineastas en el mundo y también muchos en la Argentina, que es filmar a su propia familia. Pero en este caso es una situación muy terrible porque es una familia asignada por un montón de muertes, por abusos de droga, de alcohol, de excesos, y filma durante muchos años a su hermano mayor que vive en la calle, que es un alcohólico, y la película está todo el tiempo tratando de mostrar que es honesta, que no es manipulatoria, es muy dura, es extremadamente desgarradora y está siempre en ese límite en cuanto a que si es extremadamente honesta o cae un poco en una exposición demasiado casi pornográfica de las miserias humanas y en este caso, bueno, de la propia hermana, el propio hermano de la directora. Quería preguntarte, más allá de este paréntesis que fue mi aporte lateral, por algunas películas que vos decías que estuvieron muy bien y que fueron soslayadas por Wim Wenders y el resto del jurado. Quería preguntarte sobre todo por la nueva película de Angela Janelek, que sé que te gustó mucho, que le pusiste la máxima calificación y que también le gustó a otros colegas que respeto mucho como, no sé, Diego Lehrer, Roger Cosa y muchos otros, insólitamente soslayada. Si nos podés contar un poco de qué va la nueva de Janelek y por qué te gustó tanto. La última película de Angela Schanelek, titulada, la traducción en castellano sería algo así como Mi mujer llora, es básicamente, digamos, comienza, ¿no? Si atacamos simplemente lo que sería, ¿no? El relato, es básicamente una pareja que a raíz de un accidente de coche, un auto en el que iba ella, am, empieza, digamos, se moviliza, ¿no? Una cierta distancia y una serie de cosas que pasaban entre ellos. Y clarísimamente denota, ¿no? Una crisis, ¿no? que hay entre los dos. Claro, lo interesante de la película para mí son diversas cuestiones. La primera es que creo que es una película, como sucedió en Berlín con otras películas, yo creo, importantes, que es una película sobre el lenguaje, algo que también podríamos decir de la última película de Hong Sang-soo y de hecho de las últimas películas de Hong Sang-soo. Algo que podríamos decir también de la última película de Nicolás Pereda, que también se vio en Berlín. Em, Algo que podríamos decir también de la última película de Pascal Baudet. Es decir, creo que el tema del lenguaje, ¿no? ha estado presente en diversas películas importantes de Berlín, más allá de las de a qué sección pertenecen, ¿no? En el caso de Chanel, lo interesante también, digamos, es que despliega, ¿no? su discurso respecto al lenguaje, respecto a las distancias del lenguaje, respecto a los equívocos, los silencios, ¿no? Y la comunicación finalmente, ¿no? En este caso de la pareja, a través también, digamos, de una cierta puesta en escena que
que muestra, ¿no? esa imposibilidad de encajar a veces, ¿no? Es muy interesante que la pareja protagonista empieza teniendo, digamos, una conversación alrededor de lo que ha pasado, qué ha pasado en ese accidente, por qué ella está tan hecha polvo, digamos, después de lo que ha sucedido, ¿no? Iba acompañada, quién era la persona con la que iba, qué le ha pasado a la persona con la que iba, ¿no? Todo eso va revelándose a lo largo de una conversación que no se da en una única escena, sino que se da a lo largo de casi más de un día, ¿no? Entonces es una película que va llenando los huecos, que retrata muy bien también, o tiene una mirada social, incluso diría. Eh, Él es un trabajador, digamos, de la construcción, ella es una maestra de, de guardería, digamos, de niños, de niños pequeños. Hay también, digamos, trabajadoras de oficina, es decir, hay una cosa un poco, digamos, ¿no? de mostrar una cierta clase media-baja, ¿no? Con sus circunstancias. Se habla de dinero, por ejemplo, en la película, pero sobre todo, digamos, se va mostrando, ¿no? Ese difícil encaje, ¿no? En las relaciones. Una de las cosas que a mí me gustaba más de la película es que creo que quizás es una de las películas más emocionales o más emocionantes del cine de Anguila Shanelek. Es decir, a Shanelek ya lo conocemos, o sea, en todo lo que tenga que ver, ¿no? con la puesta en escena, con el dominio del encuadre, con incluso diríamos con un cierto discurso, ¿no? Intelectual, incluso, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Un discurso intelectual en torno al lenguaje. En todo eso es excelente, es la mejor, ¿no? Pero de repente he hecho una película para mí que es también una película sobre el amor, ¿no? Y una película sobre el amor y el desamor o las distancias, ¿no? que se derivan de esto, en el que hay un lugar para el sentido del humor, en el que hay un lugar para el duelo, en el que hay un lugar precisamente, ¿no? para lo amoroso, hay una escena musical que es extraordinaria. Para mí es sin duda la mejor película del festival en este sentido. Te iba a preguntar, recién lo nombraste, es un cineasta que nos gusta mucho y que seguimos y que además está en prácticamente todos los festivales cada año, que es el coreano Hong Sang-soo, que en esta edición estuvo en la sección, ahora no me acuerdo en cuál, pero bueno, claramente no estaba en competencia Panorama. oficial. Gran panorama. Estaba en Panorama. Y Sí. que igual, de todas maneras, viendo a veces algunas películas que aparecen en Panorama o en Forum o en Perspective, terminan siendo más interesantes que unas cuantas que sí entran en la sección oficial a competición. En este caso, ¿por qué crees que Hong Sang-soo fue relegado con una película que, por lo que contás, está muy bien? En general, sus películas son muy interesantes, pero esta en particular lo era. ¿Y por qué crees que, bueno, porque no estuvo en la lucha o en la disputa por el Oso de Oro? A ver, yo no lo sé, o sea, puedo intuir cosas, pero no lo sé del todo. Tengo la impresión de que quizá hubo una cierta mirada de entenderla como una película pequeña. También es cierto que eso nos llevaría a pensar qué película de Hong Sang-soo no es pequeña, ¿no? De las que ha ido haciendo más recientemente. En este caso es una película, digamos, de 5 episodios que básicamente se estructuran alrededor de 3 entrevistas en una misma localización que hace una actriz que acaba de volver a actuar con 3 periodistas diferentes, ¿no? Entonces, es verdad que no es una película de muchas escenas, no es una película de muchos actores o actrices, no es una película, digamos, de un gran dispositivo o de un gran derroche, ¿no? en términos de producción, pero es cierto que el cine de Hong ya viene siendo eso. Sí, de hecho es muy divertido, yo lo tuiteaba el otro día, cuando vos mirás la ficha técnica, ¿no? En el catálogo del ¿Cómo lo festival, hace él? lo hace todo, Sí, absolutamente sí, todos sí, los todo lo rubros, hace o por lo él. menos los 10 rubros principales, que son los que aparecen en la ficha técnica, son todos de él. Desde la Sí. música y el sonido, la fotografía, la edición, la producción, obviamente la dirección. Se llama Yo, The sí, Day She sí. Returns, ¿no? Digo, no habíamos dicho el Sí. título. The Day She Returns, el día que ella regresa, que juega un poco con un título muy emblemático de su filmografía, eh, que era The Day He Arrives, es decir, juega un poco yo creo con eso. Tiene una actriz, que disculpadme que ahora no tengo presente el nombre, pero una actriz espectacular, que es la que sostiene, yo creo, digamos, la película. Antes que hablábamos también del palmarés y le damos importancia también a los intérpretes. Em,
Y Bueno, luego, Song Soo-min se llama exacto, la que chica, pero quería, él siempre se ha caracterizado, bueno, de hecho, se ha casado con alguna de sus actrices, pero digo, siempre tiene como un ojo muy particular para estos personajes femeninos, sobre todo en sus últimas películas, quizás sus primeras eran más una mirada más masculina, ¿no? Pero, o con sí, bueno, protagonistas masculinos. desde un poco, digamos, que Kim Min-hee entra en su vida, podríamos decir, Mm, mm, yo creo que, digamos, que de repente hay un cierto entendimiento, ¿no? También de lo que podría ser la esfera, digamos, de las mujeres. Eso a veces pasa, ¿eh? Digamos, mm, estos cineastas que de repente necesitan, ¿no? Alguien al lado que les descubra, ¿no? Que hay todo otro universo que no tiene que ver con la mirada masculina, ¿no? Con la masculinidad. Em, Sí, y en el caso de la última película de Hong Sang-soo, de hecho es una película que integra muy bien todo, ¿no? Lo que sería ese retrato de la actriz mm, realmente, de mm, la actriz en un momento de la vida y de la actriz en ese momento en el que no está trabajando o no más que no está actuando, ¿no? mm, Es un retrato de la estrella en su relación con la prensa. También, evidentemente, es una película sobre el lenguaje, porque en cada entrevista se tocan temas similares, pero se va modulando un poco lo que se dice, cómo se dice, etcétera, ¿no? mm, Y ya el último episodio da la vuelta definitiva a todo esto. Pero es muy bonito también el retrato que se hace de ella. En este sentido, una cosa que a mí me gusta mucho es cómo a través de estos personajes hay una cierta tendencia a poder, digamos, em, trabajar sobre ciertos miedos, ¿no? Y sobre ciertos duelos. Es una película en la que se habla sobre la relación con el alcohol. Es una película en la que se habla, por ejemplo, digamos, ¿no? Del divorcio, de la maternidad, de lo que implica la madurez, por ejemplo, para una actriz, que creo que es muy interesante y lo hace de una manera muy, muy sincera, ¿no? Entonces, sí, llama la atención que la película no está en sección oficial. También es cierto que yo diría que más allá de la película de Chanelec, que tampoco es, no es un super blockbuster, evidentemente, mm, pero más allá de la película de Chanelec y de alguna cosita más, realmente las películas más interesantes de Berlín este año son películas que podríamos decir que por su tamaño y por su concepto en términos de producción no son muy grandes, ¿no? mm, mm, Volviendo un poco a lo que decíamos al comienzo de quizá qué lugar tendría que ocupar el festival. La mm, película de Hong Sang-soo estaba en Panorama. Es cierto lo que dices tú, que a veces no hace falta estar en sección oficial para que una peli luzca, pero también, por ejemplo, si me permites, explico una circunstancia en términos de programación, que bueno, que a ti creo que te la comenté un día por teléfono, que es básicamente la película de Hong Sang-soo se programó una tarde. Como estaba en la sección Panorama, no hubo pase de prensa. Eso significaba que entonces toda la prensa, que además esa tarde no había ninguna otra película de sección oficial, con lo cual toda la prensa, en el fondo, seguramente tenía la intención de ir más o menos a ver la película de Hong Sang-soo. Claro, en un cine donde también se compartía, digamos, la proyección con público, con industria, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto que esté en Panorama no pasa nada, pero sí que es cierto que Panorama, por ejemplo, es una sección que no hay pase de prensa de todos claro. y que además, digamos, son películas que luego hay que encajar con el horario de las películas, por ejemplo, de sección oficial. Yo pude ver la película de Hong Sang-soo perfectamente al día siguiente de esa primera proyección, pero, por ejemplo, la pude ver porque decidí, digamos, ver esa película en vez de una película de sección oficial. Mucha gente seguramente no tomó esa decisión, ¿no? Entonces, creo que en términos de programación fue una película que no estuvo muy bien programada, ¿no? Ya no solo Entiendo. hablando de la sección, sino del momento en que la incluyeron, ¿no? Sí, hay algo ahí también de que se sabe que la cobertura mediática siempre prioriza de alguna manera la competencia oficial, ¿no? Por el tema del día a día, las conferencias de prensa, las alfombras rojas. Entonces, es importante donde ubicas cada película. Pero bueno, también ocurre en Cannes o en otros festivales o en San Sebastián, que a veces uno o en Sebastián en Zabaltegui o en Cannes en la quincena de cineastas, descubrís películas por ahí tan o más valiosas de las que están en sección oficial, pero obviamente tienen mucha menos prensa. Y aquí llegamos y aquí cerramos este envío que se extendió más de lo previsto, pero que creo que hemos hecho un buen recorrido
por las distintas zonas de esta edición número 76 del Festival de Berlín. Muchísimas gracias, Viole, por la cantidad de textos, de críticas que nos has enviado para otros cines. Búsquenla en la sección festivales, está lleno de muy valiosos aportes de Violeta, y creo que hemos llegado a casi 40 reseñas. Por supuesto que la Berlinale es un festival muy grande y tiene como 280 títulos, pero creo que están varias de las películas más interesantes del año y que se seguirán seguramente comentando y viendo en otras muestras. Así que nada, gracias Viole por el aporte y también por haber participado en este podcast. Gracias a la gente de Movie por el apoyo. Y nos reencontramos seguramente, Viole, en algún próximo festival y en algún próximo podcast. ¿Qué te parece? Perfecto, así lo espero, con ganas. Un beso muy grande y hasta la próxima. Chau, chau. Chao. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.